Seguimos en directo y, como siempre, saludamos cada viernes al amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. ¿De qué tocará el tema hoy? Una incógnita. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, muy buenos días, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema escogido por el día de hoy? Bueno, hoy sabes que últimamente, las últimas veces que hemos hablado, siempre he ido aprovechando las incidencias que iban surgiendo o incluso las noticias, y hoy vamos a continuar esa dinámica y vamos a hablar por primera vez del tema de las garrapatas. Madre mía. Sí. Madre mía. Las garrapatas que en principio solo afectan a los animales. No, que va. Realmente las garrapatas es un tipo de artrópodo, ¿vale? Realmente es lo que se llama un ectoparásito, ¿vale? Es decir, es un parásito normalmente de mamíferos y puede afectar al hombre sin ningún tipo de problema. O sea, yo mismo Vamos a ver, la garrapata, ¿cuántas patas tiene? 8. Las garrapatas tienen 8, efectivamente. Estamos hablando... Vale, y eso se pega al pelo y a la piel y empieza a chupar. Sí, realmente no al pelo. O sea, las garrapatas no son como los piojos, por ejemplo, que sí usan las extremidades para fijarse. ¿Sí? Sino que... ¿Los piojos o las ladillas? O las ladillas, sí, las ladillas. La ladilla sería una especie de piojo, pero... No puedo decirlo. Es que me acabas de decir por línea interna la definición exacta, que era piojo, pero para otro sitio, ¿no? Entonces, la ladilla y el piojo sería igual, utilizan el pelo para pegarse a la piel. Sí, utilizan las extremidades y los pelos para agarrarse, sí, efectivamente. En el caso de las garrapatas no lo necesitan. Digamos, su boca, la estructura de la boca está adaptada para fijarse con la boca directamente a la piel. Es un anclaje, además bastante potente, bastante fuerte, sí. Bien. Bueno, he elegido el tema esta semana, primero porque, curiosamente, después de tantos años o tantos programas hablando de bichos, nunca habíamos sacado el tema de las garrapatas. Y esta semana han llegado noticias de una macroplaga de garrapatas que se está extendiendo actualmente por la parte norte de la península, ¿vale? Y que puede ser potencialmente peligrosa porque se han analizado estas garrapatas y se ha encontrado trazas de fiebre hemorrágica de Crimea, de lo que se llama fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. ¿Vale? Es una enfermedad extremadamente peligrosa que ya está presente en el norte de la península. Por lo menos, o sea, no tengo constancia de que haya habido casos, pero sí que se han encontrado garrapatas con este virus. Madre mía. O sea que hay diferentes tipos de garrapatas. Sí, hay muchas... O sea, las garrapatas todas pertenecen a una familia que se llama a veces me cuesta. Ixodoidea, ¿vale? Que es la gran familia de los ácaros. Las garrapatas son los ácaros de mayor tamaño que existen. Es un tipo de ácaro. ¿Vale? O sea que la garrapata, los chinches, piojos, ladillas, ¿cómo se llama esto? Las pulgas y demás, ¿serían similares? Pertenecen todos al grupo de los artrópodos, ¿sí? Pero todos los que has mencionado, es decir, has hablado de los piojos, has hablado de las pulgas, son insectos, ¿vale? Que es un tipo de artrópodo, y en el caso de las garrapatas estamos hablando de un ácaro, es decir, 3 pares de patas, 6 patas, y en el caso de los ácaros y de las garrapatas, 4 pares de patas, 8 patas, ¿vale? Son primos hermanos, pero nada más, no pertenecen a la misma familia, ¿vale? Bien. Estamos hablando de, como dije al principio, de un ectoparásito, es decir, es un parásito normalmente de los mamíferos que vamos a tener siempre fuera del cuerpo, no dentro del cuerpo, sino fuera, ¿vale? Y es además hematófago, eso significa que se alimenta de sangre, ¿vale? Por eso nos pica a animales o a las personas,
Por eso nos pica, porque usa, digamos, su principal fuente de alimento es la sangre. Vale, en las garrapatas o en este tipo en los ácaros en general, vamos a tener, siempre hemos hablado muchas veces de los insectos, digamos, su cuerpo tiene como tres trozos, ¿no? La cabeza, el tórax y el abdomen. En el caso de los ácaros y de las garrapatas en particular, vamos a tener más bien dos zonas más diferenciadas, lo que se llama el notosoma, que es la cabeza y la estructura esta mandibular que las ayuda a picar, ¿no? A picarnos. Y luego lo que se llama el iliosoma, que es realmente el resto del cuerpo, que es una especie de unión entre lo que vendría siendo el tórax y el abdomen, ¿vale? O sea, que las garrapatas o los ácaros en general, las garrapatas vamos a ver sobre todo, o vamos a diferenciar dos zonas principales en el cuerpo, el notosoma y el iliosoma. Una peculiaridad de las garrapatas, por ejemplo, que muchas veces puede llevar a confusión, ¿vale? Es que en el primer estadio, es decir, cuando recién salen del huevo, tienen solo 6 patas. El primer estadio ninfario, que se llama, o la larva, que también en algunos casos le llaman larva, para distinguirla, ese primer estadio del resto, curiosamente no tienen 4 pares de patas, no tienen 8, sino 6. Y cuando pasan al siguiente estadio de crecimiento, ya con lo que se llama la ninfa, o uno de los estados ninfarios, es cuando aparecen el último par de patas, es decir, pasan de 6 a 8 patas. ¿Vale? ¿Qué enfermedades pueden transmitir? Pues una lista prácticamente interminable. Comenté al principio la fiebre hemorrágica, ¿vale? Podemos hablar de anastopasmosis, la enfermedad de Lyme, que también la mencionamos una vez, creo que cuando hablamos del tema de las crudas, puede dar lugar a sintomatología nerviosa, a parálisis incluso, el tifus, las famosas fiebres tifoideas, ¿vale? Es decir, que pueden transmitirnos tanto bacterias como virus potencialmente peligrosos para la salud humana. Es decir, es un tema bastante delicado, ¿vale? ¿Dónde la podemos encontrar? Pues prácticamente en cualquier entorno en la naturaleza, ¿vale? El laboratorio, una garrapata puede estar en estado latente, es decir, una especie de estado de pseudo-hibernación ahí esperando a que cualquier bicho de sangre caliente pase por ahí para automáticamente... O sea, ellas si no se alimentan de sangre, es decir, necesitan un otro ser vivo para poder mantenerse en vida. Básicamente necesitan principalmente de mamíferos, también pueden en algunas aves, pero lo que más les gusta son los mamíferos. Necesitan sangre caliente para poderse alimentar. Vale, ¿y cuánto tiempo podemos tener una garrapata incrustada bebiendo y bebiendo? Durante varias semanas, sin ningún tipo de problema. ¿Y después muere? Sí. Bueno, una vez que ya ha llegado el estadio adulto, las hembras son esas que todos hemos visto en animales domésticos, esas garrapatas enormes, con el abdomen hiper hinchado, ¿vale? Precisamente ese hinchazón del abdomen, ese almacén o esa reserva de sangre la usan para crear los huevos. Y una vez que han llegado a ese estadio, se reproducen normalmente en el cuerpo o sea, sobre la piel del animal que están parasitando. La hembra cae y deja la puesta de huevos normalmente en el suelo, ¿vale? Normalmente en el suelo. Luego de esos huevos emergen las primeras garrapatas, ¿vale? Que son muy pequeñitas, que normalmente suelen alimentarse al principio de animales de pequeño tamaño, de algún ratoncillo, algo muy pequeñito. Y luego cuando ya han pasado 2 o 3 estadios de crecimiento, es cuando buscan animales de mayor tamaño a los que parasitan. Vale, y cuando ellas están ya chupando la sangre, esta especie de vampiros insectívoros, ¿cómo se reproducen? ¿Necesitan salir para reproducirse o se reproducen o ya llevan los huevos dentro y cuando están chupando la sangre lo empiezan a soltar en el mismo cuerpo al que están devorando? No, primero, las garrapatas tienen la reproducción es sexual, es decir, vamos a tener machos y hembras, ¿vale? Las hembras son las que presentan ese abdomen, el idiostoma,
muy hinchados, es decir, muy lleno de sangre, ¿vale? Y los machos no necesitan ese almacenamiento de sangre porque no ponen los huevos, ¿vale? Macho y hembra copulan sobre el animal al que están parasitando, ¿vale? Y una vez el macho normalmente termina por morir, y la hembra, una vez que ya digamos tiene la carga esa de huevos y ya están fecundados, lo que hace es bajarse del animal, o sea, la cópula se produce, el acto sexual, encima del animal, ¿vale? Y luego la hembra baja, ¿vale? Y deposita los huevos en el suelo, normalmente los deposita sobre tierra, ¿vale? No los deposita sobre el propio animal, sino los deposita sobre la tierra y la hembra luego muere. Y normalmente al par de semanas, al par de días, depende de las condiciones ambientales, es cuando emergen las primeras garrapatitas pequeñitas, que ya te digo, es lo que se llaman larvas, que es una garrapata de tres patas, de tres pares de patas, seis patas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando terminan de chupar sangre, que dice que pueden estar semanas sacándonos la sangre? Sí, correcto. ¿Qué pasa después de esas semanas, cuando ya no les cae más sangre en el cuerpo? Pues, básicamente lo que hacen es buscar a un individuo del sexo contrario, reproducirse y morir. Básicamente ese es su estadio. Digamos, estamos hablando de un tipo de... O sea, que se hartan a sangre, y después ya mueren. Efectivamente. Pero vamos a ver, cuando nos salta por ejemplo, una garrapata que llega a un cuerpo humano, nosotros la vemos. ¿Es lo suficientemente grande como para verla? Normalmente depende del estadio, ¿vale? Depende de qué tamaño tiene en el momento que... ¿O sería como las ladillas? No, llega un momento... Que coste que yo no he tenido nunca ladillas, ¿eh? Porque claro, a ver si va a pensar la gente que es que como estoy poniendo el ejemplo de las ladillas, va a pensar la gente que tuve ladillas y por eso es el tamaño. No, lo aclaro para que no haya ningún tipo de dudas al respecto. Bueno, pero sí me interesa mucho y he visto mucho por internet. Sí, vamos a ver, con el tema de la garrapata. Normalmente, es decir, yo por ejemplo he tenido garrapatas, ¿vale? A mí, bueno, pues por la actividad, sobre todo al principio, es decir, en mi época de aplicador, pues bueno, en este trabajo es una de las cosas que normalmente suele ocurrir, ¿vale? Y no siempre, o sea, en los primeros estadios no es fácil de... O sea, que tú puedes tener una garrapata y puedes tener como una ampolla y no saber que es una garrapata. En los primeros estadios prácticamente ni te das cuenta. Ten en cuenta Madre mía. Normalmente, es decir, una vez que cuando inyectan o mientras están absorbiendo sangre, lo que suelen regurgitar o aportan determinados productos químicos, por ejemplo, anticoagulantes para evitar que la sangre se coagule y puedan estar chupando sin parar, ciertas sustancias anestésicas, es decir, que para que no notes que en esa zona hay algo ahí molestando, ¿me explico? O sea, y hasta que mientras van creciendo de tamaño, cuando son muy pequeñitas prácticamente ni te das cuenta, pero ya llega un momento que por tamaño, si las tienes en zona visible, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, he llegado a ver a personas, además además conocidos, niños, por ejemplo, con 3, 4, 5 garrapatas en la parte de atrás de la oreja, ¿vale? Madre que mía. Normalmente, por ejemplo, recuerdo perfectamente... Pero eso te picará, te saldrá algo, digo yo. No pica. Nosotros nos dimos cuenta nos dimos cuenta particularmente porque la oreja se puso morada. Es decir, la oreja empezó a tomar un tono rojizo primero, luego un tono morado verdoso, y eso que, bueno, lo típico... Pero vamos a ver, ¿de qué color es una garrapata? Normalmente, es decir, el abdomen, cuando el abdomen está, digamos, las más habituales que nos encontramos, suelen tener un color marrón rojizo, marrón oscuro, ¿vale? Y el abdomen, cuando está o sea, cuando se pone grande, suele tener un tono blanquecino, ¿vale? O sea, la parte delantera, la cabeza, un tono rojizo, y la parte trasera, un tono blanco, marfil, en el caso de las hembras. Los machos, que no tienen ese abdomen inflado, digámoslo así, no tienen todos el mismo tono, un tono rojizo, café, más o menos esos tonos, ¿no?
puede haber pequeñas variaciones entre especies, pero suele ser así. Nos dicen por aquí un oyente, dice, buen día, a mí se me incrustó una garrapata en el pie y mi papá me la quitó con un mechero dándole calor y sacó la cabeza enseguida. Uf, ahora hablamos de ese tema, si quieres lo último, porque en estos casos, sobre todo con el tema de las garrapatas, la gente hace cosas que no debe, y vamos a explicar a todos los oyentes cuál es el protocolo correcto para retirar una garrapata, ¿vale? Ah, vale. O sea, es importantísimo. Sí, tenemos una garrapata entonces pegada en una oreja, en un brazo, en el abdomen, donde sea. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Te digo, las zonas más frecuentes para que la gente, llegado el momento, sepa dónde buscar, ¿vale? Las zonas más frecuentes donde podemos tener una garrapata sorbiéndonos la vida, sorbiéndonos la sangre, son principalmente las zonas donde la piel es más delgada, ¿vale? Y donde hay mayor irrigación sanguínea, ¿vale? Principalmente en las zonas de las orejas, ¿vale? Es un lugar donde les encanta ponerse. En los pies, por ejemplo, entre los dedos, ¿vale? Ese tramo de piel que tenemos entre los dedos suele ser una piel muy delgadita, ¿vale? Ahí se suelen poner, y principalmente, que fue donde me ocurrió a mí, en la ingle. En las zonas nobles, tanto de los hombres, o sea, como ¿ahí de las te mujeres. llegó una garrapata? Sí. Yo me la encontré en la ingle, sí. Pero claro, ¿no la veías? No, yo no me di cuenta porque, o sea, me di cuenta que la tuve o que la tenía cuando me la vi. Pero, a ver, estaba en una zona visible y me la vi, claro. Que me llevé un mal trago, porque la verdad es que no es una experiencia de... Pero vamos a ver, ¿y cómo te la quitaste? Bueno, si quieres pasamos ahora... Ah, vale, sí. A decir cómo no debemos de hacerlo, y explicamos por qué. Bien. Y luego cuál es el procedimiento correcto para quitar una garrapata, ¿vale? Aclaramos que en tu caso también era una garrapata y no una ladilla. No, una garrapata totalmente. Sí. Bien. No, Bien. yo nunca... No, es que tampoco... hay que hacer ese tipo de observaciones, José Manuel, porque sabes cómo es la gente. Sí, la gente normalmente, sí, como es el refrán, piensa más y acertarás. Y acertarás, ¿no? efectivamente. Bueno, vamos a explicar primero cómo no debemos de hacerlo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que O sea, lo que nos dice este oyente de darle calor y que sacó la cabeza, error. No es el procedimiento. No es el procedimiento, bien. Sí, digamos, no es lo... Es decir, hay que evitar a toda costa someter a la garrapata a mucho estrés. ¿Por qué? Porque en esos casos podemos favorecer... Que se meta más. Claro. Exacto, que regurgite, es decir, podemos, sin querer o inconscientemente, aumentar los efectos negativos que esa garrapata puede tener en nosotros, ¿vale? Que puede ser, hay zonas, por ejemplo, en el norte de Europa, en Australia, hay picaduras, hay especies de garrapatas cuyas picaduras son casi mortales, ¿eh? Entonces, bueno, pues pueden provocar eso, incluso parálisis, y esa parálisis va degenerando si no se localiza la garrapata o no se identifica que el problema fue una garrapata, en que nuestro organismo se va parando hasta que para por completo, que es cuando se produce la muerte, ¿no? ¿Qué no hacemos? No hay que someterla nunca a estrés. ¿Y eso qué significa? La gente que yo he visto que, por ejemplo, las cubre con mantequilla, las cubre con vaselina, con esmalte de uñas incluso, eso es lo que se trata es de, digamos que, asfixiarla, ¿vale? O sea, evitar que puedan respirar, y entonces lo normal es que hace la garrapata, pues la tendencia, como cualquier cosa viva, es a desanclarse, ¿vale? Y tratar de escapar, ¿vale? Y luego, al par de minutos, retiramos ese engrudo y ahí nos vemos la garrapata suelta. ¿Cuál es la realidad? Que no siempre pasa, es decir, que eso no siempre vamos a tener garantías de que la garrapata por sí sola, digamos, se suelte de la piel. Y lo que sí es seguro, que ese estrés al que sometemos la garrapata va a hacer que todo lo que tenga adentro prácticamente nos lo vuelque al torrente sanguíneo, ¿vale? 3/4 de lo mismo con quemarla, acercarle algo caliente, una aguja caliente o cualquier cosa de estas. Al final vamos a tener siempre el mismo resultado, un sobreestrés. Muchas veces ese estrés no va a lograr que hay otras veces que sí, pero vamos, que lo habitual es que no vamos a lograr que se suelte, ¿vale? Y sí que vamos a lograr que
digamos, vuelque todos sus fluidos en nuestro cuerpo, con sus bacterias, con sus virus, y podamos tener un problema, o digamos que el problema que nos pueda provocar sea todavía peor, ¿vale? No se nos ocurra tocarlas, sobre todo las grandes, estas blancas que tienen un culo enorme, ¿vale? O un abdomen enorme, no cogerla nunca con los dedos, porque vamos a lograr lo mismo. Es decir, si la agarramos con los dedos tal cual y presionamos, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que todos sus fluidos van para adentro, ¿no? Nunca debemos de hacer eso, ¿vale? Ni agarrarla con los dedos, ni tratar de cubrirla, ni acercarle nada caliente, porque no es la forma correcta de hacerlo. Hasta ahí claro, ¿verdad, Dani? Perfecto. Ahora vamos a decir cómo se tiene que hacer, ¿vale? La forma correcta de retirar una garrapata va a ser siempre con unas pinzas, ¿vale? Preferiblemente de punta muy estrecha, ¿vale? Si está ligeramente curvada, tipo algo parecido a las pinzas de depilar, ¿vale? Sí. Mejor, ¿vale? Entonces vamos a coger con esas pinzas y vamos a pinzar ligeramente la cabeza, ¿vale? La parte, digamos, vamos a poner esas pinzas lo más próximo posible a la piel. No la colocamos, o sea, no hagamos presión en la parte del abdomen, como comenté antes con los dedos, porque al final vamos a hacer lo mismo. Es decir, podemos incluso romperla por la mitad o que directamente vamos a favorecer que esos fluidos vayan hacia el cuerpo, ¿vale? Pinza estrecha, ligeramente curvada, tipo pinzas de depilar, la vamos a pegar lo más posible a la piel, ¿vale? Vamos a apretar ligeramente, nada de pinchar muy fuerte ni nada, porque al final lo que vamos a hacer es romper, ¿vale? Ligeramente, y luego vamos a hacer una presión sin mucha fuerza hacia atrás, es decir, perpendicularmente a la piel, no hacia un lado, no hacia el otro, sino hacia arriba, ¿vale? Perpendicularmente a la piel. Y vamos a ir poco a poco, con muy poca fuerza, ejerciendo presión. Esto puede llevar tranquilamente 20, 30, hasta 30 segundos, hasta un minuto, ¿vale? Pero es el proceso correcto para lentamente la garrapata empiece, o sea, digamos, libere presión y saquemos toda esa estructura bucal que una parte importante de ella va a estar bajo la piel, ¿vale? Madre mía, cada vez que hablo contigo me pica el cuerpo, de verdad. Pero bueno, o sea, tú lo sufres, tú lo padeces y yo lo disfruto, porque a mí es un tema que me encanta. No, ¿vale? yo sé que te apasiona. Sí. Dios Ligeramente, mío. Nunca rotemos, es decir, nunca se nos ocurre, porque muchas veces todos tenemos para facilitar, a favorecer, hacer giros, ¿vale? En plan rotación. No lo hagamos, porque si rotamos, si hacemos un pequeño giro, lo que vamos a lograr al final es producir la fractura de parte de la estructura y que a lo mejor parte de esa boca se quede dentro de nuestra piel. Ligera presión hacia arriba, lentamente, sin mucha fuerza, y entre 15, 20, 30 segundos o hasta el minuto, o se puede llegar incluso al minuto, vamos a ver cómo toda la estructura sale todo, y ya está. Ya una vez fuera, pues ya podemos hacerle todas las ferrerías que queremos. Ya le podemos prender fuego, la podemos aplastar sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. José Manuel, maravilloso el tema de las garrapatas. En 7 días regresamos, sé que me vas a volver a sorprender. Seguramente, sí. Ya hablaremos de algún tema interesante con total seguridad. Madre mía. José Manuel, feliz fin de semana. Venga, igualmente un abrazo. Hasta el próximo Cuídense. viernes.